Bien, hermanos, continuando con estas enseñanzas de la comunión de los santos, vamos a hacer un repaso breve nuevamente de la confesión de fe para que nos ubiquemos nuevamente en los temas que estamos viendo en estas instrucciones. Les pido que por favor busquen allí la confesión de fe, capítulo 27, párrafo 2. Vamos a leer a partir de la segunda parte. Capítulo 27, párrafo 2 de la confesión dice: según la norma del Evangelio, aunque esta comunión deba ejercerse especialmente en las relaciones en que se encuentren, ya sea en las familias o en las iglesias, debe extenderse, según Dios dé oportunidad, a toda la familia de la fe, es decir, a todos los que en todas partes invocan el nombre del Señor Jesús. Sin embargo, su comunión mutua como santos no quita ni infringe el derecho a la propiedad que cada hombre tiene sobre bienes y posesiones. Veníamos viendo con nuestro pastor Castañeda las expresiones específicas de la comunión, y él nos nombraba una identidad que tenemos o que tienen los que hacen parte de una iglesia. Nos nombraba unos servicios espirituales y también unos servicios físicos. Entonces, quien se identifica o quien dice que tiene comunión en una iglesia, debe esperarse que tenga unos servicios espirituales y unos servicios físicos en ella. Seguido a esto vamos a ver un tema que cabe dentro de estas expresiones específicas, y son los receptores o sus receptores. Entonces, estamos viendo expresiones específicas de la comunión, vamos a ver una segunda expresión específica que son los receptores. Cuando hablamos de los receptores, estamos queriendo explicar quiénes son aquellos sobre los cuales tenemos estos deberes de servicios espirituales y físicos. ¿Debe acaso el cristiano convertirse en un tipo de humanitario, filántropo, como lo muestra hoy en día el mundo, que reparte dinero a diestra y a siniestra, creyendo que con esto hace una obra de generosidad? ¿O vemos acaso por la Biblia cómo se nos delimita la manera en que el creyente debe actuar de manera generosa? Entonces, vimos que tenemos ciertos servicios que podemos dar a las personas, pero como vamos a entender ahorita, hay unas delimitaciones sobre quiénes son esas personas a las cuales el creyente debe buscar servir. Hay un orden. Gálatas 6, el texto que acabamos de leer en la Biblia, nos viene mostrando cómo quien se confiesa creyente debe actuar de una manera que debe ayudar a sus hermanos, con servicios espirituales, como lo muestra el versículo 1. Dice: vosotros que sois espirituales, restaurable con espíritu de mansedumbre. Entonces ahí vemos un servicio espiritual, restauración. Es algo que no se puede ver, pero que lo hacían ciertamente estos hermanos. Pero también puede leer en el versículo 2, cómo habla también de esos servicios físicos. Dice allí: sobrellevar los unos las cargas de los otros. Puede ser una carga espiritual claramente, pero también hay cargas físicas que estamos aprendiendo a llevar como hermanos. Pero quiero que note, y sobre esto vamos a basar este punto, como el versículo 10, el apóstol nos da un principio de cómo el creyente puede regular estas obligaciones, o como decía nuestro pastor, estos deberes que tenemos. Entonces, leemos allí el versículo 10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Vamos a analizar un poco este versículo, y quiero que note conmigo 3 aspectos que se deben considerar de este servicio hacia los demás. 3 aspectos. El primero, dice allí el versículo: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Hacer el bien a todos. Aquí el apóstol no dice que debemos hacer bien a todos, nos está diciendo esto: debemos hacer bien a todos
Y con esto nos recuerda que el creyente no debe suponer que como hace parte de la iglesia o de un pueblo especial, debe convertirse en una persona insensible, despiadada, desconsiderada o cruel con los demás, ¿sí? Lucas 10, 25 al 37, usted puede leer allí, si quiere también en su casa, nos relata un suceso en que un intérprete de la ley busca probar al Señor Jesús y viendo que no podía cumplir la ley, le hace una pregunta. Versículo 29 dice allí, pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Cuando leemos el contexto, este hombre le pregunta, ¿qué debo hacer para heredar el reino de Dios? El Señor le dice, ¿qué lees? ¿Qué dice la Biblia? Y él, siendo un intérprete de la ley, lo dice muy bien, resume la ley en dos partes. Amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo como a sí mismo. Pero note que dice la Biblia que él quería justificarse. Y queriendo justificarse hace esta pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Entonces usted puede ver con esto que el hombre entendió que por la primera tabla de la ley, amar a Dios sobre todas las cosas, tal vez no podía justificarse. Así que se fue por la segunda, como queriendo decir, tal vez por ahí pueda ser justificado o pueda verme bueno. Pero cuando leemos esta parábola, es la parábola del mendigo, del buen samaritano, usted puede ver cómo el Señor le describe que él no era un hombre que ayudaba a su prójimo. Si recordarán, en la parábola se nos cuenta cómo un hombre fue robado y fue dejado abandonado en un camino. Pasan unos hombres de la ley, estudiosos, sacerdotes, y un samaritano es el que le brinda la ayuda. Si recordarán, los samaritanos para esa época tenían contienda con los judíos porque habían discrepancias entre la religión, entre la ley, y se odiaban. Este hombre era judío y odiaba a un samaritano. Y el Señor le muestra que incluso un samaritano podía comportarse de manera buena, podía hacer el bien a una persona que lo necesitaba y que él debía hacer también lo mismo. El intérprete de la ley pregunta, tal vez para tener una conciencia tranquila de que ya había cumplido con amar a su hermano como a sí mismo, y le dice, ¿quién es mi prójimo? El Señor Jesús le responde, tu prójimo es incluso aquel samaritano a quien tú desprecias, haz el bien como él lo hace. Y es que es algo natural, hermano, el hacer el bien al prójimo. Si un ciego va a pasar una calle, usted no va y le pregunta, ¿es usted creyente? Para ayudarlo, no, usted lo ayuda a pasar la calle, es natural, es un bien que debemos hacer. Así como Lucas 11:11 nos muestra que es antinatural que un padre dé piedras de comer a su hijo, asimismo es inusual que alguien que dice tener el Espíritu Santo en su corazón se comporte de una manera insensible ante la necesidad de una persona. Recordemos que aunque no podemos cumplir la ley, porque todos somos incapaces de cumplirla a la perfección, quienes es creyente y quienes tenemos al Espíritu Santo, tenemos un deber y sale del corazón, como dice la Escritura, el obedecer estos mandamientos ya de una forma no gravosa. Cabe aclarar que hacer el bien a todos debe ser comprobado por medio de las Escrituras. Si usted quiere hacer el bien a alguien, tiene que comprobar que eso realmente es algo bueno, ¿sí? Tiene que mirar que esto realmente beneficia a una persona y que no transgrede ningún principio bíblico. Y es aquí donde muchas personas humanistas creen que hacen obras de misericordia y no se dan cuenta que realmente están perjudicando a la sociedad. ¿Por qué? Porque ellos no hacen un filtro con la palabra de Dios. Nosotros, los creyentes, si vamos a hacer algo bueno, tenemos que filtrarlo por la palabra de Dios y entender si es realmente bueno o no esto. Hace poco vi un video de un hombre que se la pasaba en la calle regalando dinero a las personas y le dio dinero a un drogadicto. ¿Eso es bueno? No. Este hombre
cayó peor quizás en su miseria con esa plata, ¿no cree? Entonces miren que no todo lo que parece bueno es bueno, tenemos que hacer filtros. ¿Y cuál es la única base que podemos tomar para saber si algo es bueno o no? La Biblia, las Escrituras. Tal vez este hombre hubiera podido dar toda esta plata a otras causas más nobles, pero como no hizo el filtro de la Escritura, lo hizo de una manera inadecuada, no hizo el bien realmente. Si no medimos por medio de la Escritura comprobando lo que realmente es bueno, de nada sirve. Claro, no le estoy diciendo con esto que usted debe buscar el versículo que le diga en la Biblia que debe dar el puesto a los ancianos, porque no lo va a encontrar. Pero sí tenemos todos nosotros principios en la Biblia que nos dice cómo debemos andar. Y es por eso que es importante que las estudiemos. Cada uno de nosotros busquemos hacer el bien a nuestro prójimo y a nuestra sociedad, porque esto es un deber. Cuidémonos de hacer el bien al prójimo por propósitos erróneos, hermano. Muchos dicen, yo lo hago porque si no después me llega el karma, y pues ahí sí que... Otros lo hacen por esperar algo a cambio, ¿no? Como una deuda que están esperando que se les pague luego. No sé si alguna vez vieron ese programa, de Qué buena onda, creo que buena gente. Les daban un televisor a las personas que hacían horas buenas. Pues así pareciera que estuviera esperando una persona que quiera hacer el bien. Esperando que le den un televisor, plasma o una nevera por hacer obras. Y esto no es el motivo o esto no debe ser el propósito por el que usted haga el bien. Lucas 6:35 nos dice, y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Si hacemos el bien, no tengamos esos propósitos, sino busquemos realmente, de manera genuina, ayudar a quien lo necesita, sabiendo que, como dice Hebreos 13:16, esto agrada a nuestro Dios. Podemos leer allí, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Si hacemos el bien a los demás es porque esto agrada a Dios. Lo segundo que podemos ver de Gálatas 3:10 dice, según tengamos oportunidad. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos el bien. Aunque siempre debemos hacer el bien, hay tiempos específicos en que ciertamente el bien se puede hacer de forma más intencional. En la providencia de Dios nos encontraremos muchas veces en situaciones en donde tendremos la oportunidad de hacer el bien a alguien. Proverbios 3:27 al 28 nos dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré cuando tienes contigo que darle. No debemos esperar para hacer el bien. Si se le presenta una oportunidad, dice la Biblia, no espere hasta mañana, sino hágalo inmediatamente. Todos nosotros tenemos oportunidades para hacer el bien, y acá podemos leer cómo se nos dice que debemos aprovechar esos momentos para hacerlo. Muchos se incomodan y huyen de estas situaciones, pero el hacerlo es mal porque estamos siendo crueles e insensibles. Primera de Juan 3:17 al 18 nos dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Cómo puede ser que viendo a una persona que está pasando necesidad cerremos el corazón y no le brindemos nuestra ayuda? Cada uno de nosotros en algún momento tendrá que ver a alguien que está pasando por una prueba económica, por una prueba de salud o incluso espiritual. Y es en ese momento donde debemos aprovechar para actuar. No necesariamente tiene que ser dinero, hermano. Recordemos que hay maneras en que podemos apoyar espiritualmente. Si tiene dinero, es legítimo que lo haga, pero hay más formas, si no lo tiene, como acompañándolo, dándole palabras de ánimo, consolándolo. Éxodo 23,
4 al 5, usted puede leer allí cómo se nos muestra incluso que en esas leyes civiles se tenía contemplado que para ese pueblo era obligatorio ayudar al prójimo. Éxodo 23, 4 al 5 dice: si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres al asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien le ayudarás a levantarlo. Mire cómo se nos dice que incluso al enemigo debía ayudarse. Y note la circunstancia, era algo particular. Si se encontraba el buey o el asno de su enemigo, dice que debía ayudarlo. Si estaba caído, levantarlo. Si estaba perdido, llevarlo a su enemigo. Era una circunstancia particular, porque el Señor conoce nuestros corazones. Un israelita podía evitar encontrarse de su enemigo toda su vida, pero si encontraba al animal de éste, tenía el deber de ayudarlo. Hay momentos, hermanos, en donde realmente la medida de hacer el bien no es cuántos recursos tenemos, sino las oportunidades providenciadas para hacer el bien. La medida no es cuánto tengo, la medida es si Dios providencialmente me puso este caso, debo ayudarlo. Vemos, por ejemplo, en Primera de Reyes 17, la viuda de Sarepta, cómo esta mujer sustenta la vida y ayuda al profeta Elías. Primera de Reyes 17, 10 al 12 dice: entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Dice el versículo 15: entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Esta mujer no tenía más que agua, un puñado de harina y un poco de aceite. Y en la oportunidad que Dios le dio para ayudar a alguien, lo hizo. Lucas 16, 19 al 31, el Señor Jesús cuenta la parábola del hombre rico y Lázaro, y mire lo que dice el versículo 19 y 20. Lucas 16, 19 dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, dice, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas. Dice que el mendigo estaba en la puerta del rico echado. O sea que este hombre, cada vez que pasaba por la puerta, tuvo que haberlo visto, ¿no? ¿Cuántas oportunidades tuvo el rico para ofrecerle un bocado de pan? Todos los días, posiblemente. Tuvo la oportunidad por muchos días de su vida de ayudar a un necesitado, sin embargo no lo hizo. Y esto, más adelante, como usted lo puede leer, fue algo de lamento para él. ¿Cuántas personas no se lamentan hoy en día porque han tenido la oportunidad de hacer el bien muchas veces a otras personas que hoy en día ya no están con nosotros? Dicen: si tan solo lo hubiera visitado, si tan solo lo hubiera hablado. Hermanos, no permitamos esto, que teniendo la oportunidad de poder hacer el bien con nuestro prójimo, no lo hagamos. Y no tomemos esas oportunidades como algo desafortunado, como queriendo decir: es que siempre me toca a mí ayudar, sino que podamos entender que esto viene de parte de Dios como una ocasión para que practiquemos la benevolencia y la misericordia. Y por último, y es el enfoque de este versículo de Gálatas 3:10, donde nos dice mayormente a los de la familia de la fe.
Estamos viendo quiénes son los receptores, estamos analizando Gálatas 3:10 frente a esta verdad. Se nos dice que debemos hacer el bien a todos, se nos dice que debemos, cuando se nos presenten las oportunidades, hacerlo, pero también debemos leer lo que dice, y es que dice, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces hay un orden, una prelación que da el apóstol, mayormente a los de la familia de la fe. Con eso estamos viendo que claramente hay un orden de prioridades en el que el creyente debe servir. Es decir, que si el creyente puede hacer el bien a alguien de manera voluntaria, debe mirar su círculo de comunión más cercano y hacer el bien a este primero. Primera de Timoteo 5:8 nos muestra cómo claramente quien no provee para su casa es peor que un incrédulo. Primera de Timoteo 5:8 dice, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Claramente si un padre de familia o una madre ven que sus hijos están pasando necesidad, su prelación o su deber es primero con sus hijos, con su hogar, y ya después mirar al pueblo de Dios, a la iglesia. No puede decir, voy a comprarle una chaqueta a este hermano y sus hijos tal vez pasando por necesidad de hambre, no sé. Estaría mal, pues estos deben velar inicialmente por proveer las necesidades de sus hijos, dice allí, mayormente a los de su casa, queriendo decir con esto a un círculo de comunión más cercano que en este momento tiene, que es su familia. Pero sigamos leyendo ahí mismo, en el versículo 16, continúa con la descripción de otro grupo de personas que deben considerarse en estos deberes. Versículo 16 dice, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea grabada la iglesia a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Entonces, de este texto se puede ver dos cosas. Una es que el hijo creyente que tiene a su madre viuda y no se puede servir por sí misma, tiene un deber y es de mantenerla. Pero también usted puede leer que después de esto la iglesia también debe velar por las viudas que son en verdad viudas, es decir, que necesitan de un sustento. Note entonces un orden de cómo puede usted servir a los hermanos o a las personas alrededor suyo. Va desde un círculo más cercano, que es la familia, y se va extendiendo. El hijo de una madre viuda no puede descargarse de las necesidades de su madre diciendo que va a apoyar a otro hermano. Tiene un deber inicial que es con su madre. Y este deber de ayudar y mantener a su madre será beneficioso a la iglesia, porque dice la Escritura que no será agravada la iglesia por ese sustento, ¿sí? Porque será una carga menos. Pero el que no tiene madre viuda, al ser parte de una iglesia, debe velar porque aquellas que son viudas, en verdad, cuenten con lo suficiente. A nadie se le niega un pan. Todos, si necesita un vaso de agua, yo creo que no hay ninguno que sea tan insensible para dárselo a una persona. Y mucho menos si esta persona es de nuestra familia. Es algo natural. Pero igualmente, usted debe preguntarse, después de mi familia, ¿quiénes siguen? ¿Quiénes son más cercanos a mí? Recordemos que dice Gálatas 3, la familia de la fe. Somos una familia de la fe. El creyente tiene un deber para con su familia, su círculo cercano, pero seguido a este, tiene un deber para con el siguiente círculo, que se supone debe ser la familia que Dios le ha dado en su iglesia. Primera de Corintios 12:27 dice, vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Somos parte de un cuerpo de Cristo, lo veíamos con nuestro pastor esta mañana. Si se siente una parte, todo el cuerpo se siente. Así pues, debemos actuar como parte de una familia. El creyente tiene en la iglesia una unión que trasciende a todo lo que hay en la tierra, como nos decía nuestro hermano Mateo, y es una unión con Cristo. Somos el cuerpo de Cristo,
Y como un solo cuerpo, sentimos el dolor cuando uno de nuestros miembros es lastimado. Tal vez piense que no hace el bien porque se le ha presentado muy pocas veces la oportunidad de hacerlo. Pues le invito a que mire cuántos miembros hay en esta iglesia, cuántos hermanos tiene usted aquí en esta iglesia y cuántas necesidades cada uno de nosotros tenemos. Muchas. No diga que no tiene la oportunidad de hacer el bien porque cada uno de nosotros tiene necesidades. Así que es un deber de nosotros el buscar, apoyar a nuestros hermanos y entender en qué está fallando, cuáles pruebas tiene para ayudarle. Hechos 20, 34 a 35, vemos cómo el apóstol Pablo, en la despedida de la iglesia, en Mileto, da testimonio de cómo fue su actuar en este lugar. Dice allí, Hechos 20, 34 a 35, dice, antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Aquí note cómo el mismo apóstol les muestra cómo él se ha prestado con sus manos para ayudar a los necesitados de esta iglesia. Y al final mostrando que quien hace esto, quien utiliza sus manos, quien trabaja y se esfuerza para ayudar a los necesitados, es alguien bienaventurado, dice él. Recuerde de igual forma que usted debe considerar y analizar la manera en que puede hacer el bien a su hermano. No siempre la mejor manera de apoyar va a ser dándole dinero o trayendo a su mesa el plato. En 2 de Tesalonicenses 3, 10 al 12, se nos muestra cómo en esa iglesia habían hermanos que eran ociosos, dice allí, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Entonces estamos ordenados a ayudar a nuestros hermanos también en la iglesia, pero debemos hacerlo nuevamente con el filtro de las Escrituras, comprobando que esto realmente es beneficioso para este hermano. Por ejemplo, si le daban plata a estos hermanos, seguían acolitándoles un pecado de ociosidad. Entonces realmente no era algo bueno, ¿sí? No siempre el dar plata es algo bueno, hermano. No piense que la manera más fácil de ayudar a su iglesia local es dando plata. Puede ser sencillo, solo doy la plata y ya me voy, me despreocupo con lo que pasa. Tiene que mirar más allá, entender cuál es el propósito con el que lo hace. ¿Realmente esto beneficia a este hermano? Pero la confesión también nos habla de que la familia de la fe no es solamente en su iglesia local, sino que también se extiende a aquellas partes en donde se invoca el nombre del Señor, o sea, demás iglesias hermanas. Este círculo sigue ampliándose. Están inicialmente los de su casa, luego los hermanos de su iglesia local, y se continúa extendiendo a aquellos hermanos que en otras partes invocan el nombre del Señor Jesús. Hechos 11, 29 al 30, usted puede ver cómo se nos narra que la iglesia en Antioquía envió ayuda en un tiempo de hambruna a los que estaban en la iglesia en Judea. Hechos 11, 29 al 30 dice, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por manos de Bernabé y de Saulo. Entonces la iglesia de Judea estaba pasando por hambruna y estos hermanos se reunieron y enviaron ayuda para esta iglesia. Y note que dice que en efecto lo hicieron, no fue un propósito, no fue una idea, no fue, sería bueno que les diéramos ayuda, sino que realmente lo hicieron. Entendiendo la urgencia y la necesidad de esta iglesia, con determinación estos hermanos enviaron sustento para que la iglesia de Judea pudiera seguir siendo sostenida. Romanos 15, 26
es otro ejemplo de cómo las iglesias se apoyaban mutuamente. Dice que allí estaban apoyando en este caso a los pobres de la iglesia de Jerusalén. Dice, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Se puede leer también en 2 Corintios 8:1-4 cómo se hace un zoom y se nos explica sobre esta iglesia de Macedonia cómo realmente fueron generosos en dar para el sostenimiento de la iglesia de Jerusalén. Dice allí, asimismo, hermanos, os hacemos saber, 2 Corintios 8:1-4, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Estos hermanos de esta iglesia estaban realmente preocupados por la necesidad de sus hermanos en Jerusalén. Y como acabamos de leer, dice que pedían con ruego que se les permitiera tener ese privilegio de dar. ¿Cuántos hacemos eso hoy? Pedimos con ruego, quiero apoyar esta causa, quiero apoyar a esta iglesia que está pasando por necesidad. O antes deben llamarnos, deben decirnos y recordarnos que tenemos un deber. Para ellos era un privilegio realmente servir y dar más de lo que podían por el mantenimiento de sus hermanos, dándose ellos mismos, como se nos dice el versículo 9, tomando el ejemplo del Señor Jesús, dice ahí, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y es que no hay ningún mejor ejemplo de misericordia, de gracia, que el del Señor Jesús. Recordemos lo que vimos esta mañana también con nuestro pastor Jorge, como el mirar hacia abajo es una humillación. Ahora, hacerse hombre, ¿cuánto debió ser de humillante para él? Pero él mostró su gracia y misericordia con esto. El Señor Jesús, el Rey del universo, se hizo pobre para que quienes creyéremos en él fuéramos enriquecidos. Ni el hombre con más millones que haya donado a la humanidad puede igualar la generosidad y la benevolencia de nuestro Señor Jesús al hacerse pobre y morir por pecadores como nosotros. Pero vemos cómo también estas ayudas no eran dadas únicamente a iglesias específicas, sino como nos dice Filipenses 4:16, eran dadas también a los valientes que llevaban el evangelio de esa época. Filipenses 4:16 dice, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades, Pablo. Pablo reconocía que era por el sostenimiento de esta iglesia que el hombre podía seguir predicando. El apóstol sabía que era de gran ayuda para su ministerio que estuvieran pendientes por sus necesidades, y en este versículo podemos ver cómo se le reconoce esto. Pero también Pablo en Gálatas 2:10 no se queda solamente con recibir, sino que él también da de lo que ha recibido, dice allí. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual, habla Pablo, también procuré con diligencia hacer. En los esfuerzos de la iglesia para asistir física o espiritualmente a los santos en otros lugares, el cristiano individual no tiene derecho a permanecer indiferente o despreocupado. Cada uno según la capacidad que se nos ha dado. Todos los cristianos deben ser participantes, interesados y preocupados por servir a sus hermanos en las necesidades. Es un privilegio que podamos ayudar a estos hermanos. Si el Señor nos ha concedido tener lo suficiente, procuremos, pidamos y busquemos, como la iglesia de Macedonia, que se nos dé este privilegio de poder participar de estos servicios. Sabemos que nuestra iglesia ha sido benefactora de muchas bendiciones como estas. No nos quedemos únicamente con recibir, porque como leímos, es más bienaventurado dar que recibir.
habiendo visto acerca de los receptores, pasaremos a un último punto que trata este capítulo de la confesión de fe, y es la limitación, una limitación necesaria que estos hermanos nos mostraron en este párrafo. Dice el párrafo 2, en la parte final: sin embargo, su comunión mutua como santos no quita ni infringe el derecho a la propiedad que cada hombre tiene sobre sus bienes y posesiones. Entonces, tenemos una ordenanza, unos deberes que es servir a nuestros hermanos espiritual y físicamente, pero esto no significa que con esto estamos infringiendo el derecho a la propiedad privada cada uno de nosotros. Es necesario decir que estos deberes de comunión no están yendo en contra de lo que conocemos como propiedad privada. Usted puede leer, por ejemplo, Éxodo 20:15, nos dice: no robarás, lo que supone que cada persona tiene una propiedad, ¿sí? Digamos, si usted va a un parque público y hay una silla y una persona se sienta ahí y usted no le dice: me robó el puesto, porque pues es público, o sea, no es de ninguna de las dos personas. Entonces, ¿por qué está Éxodo 20:15? Es porque hay propiedades privadas. Cada uno tiene propiedades privadas. ¿Por qué el Señor diría no robarás si algo fuera para uso comunitario? Este mandamiento, de forma negativa o literal, nos dice que tomar aquello que Dios no me ha dado ni me ha puesto en su administración es pecado, es robo. Proverbios 22 al 23 dice: no robes al pobre porque es pobre, ni quebrantes en la puerta al afligido, porque Jehová juzgará la causa de ellos y despojará el alma de aquellos que los despojaren. Despojar es quitar a alguien algo que le pertenece. Robar es pecado porque está usurpando los bienes que Dios le ha concedido a una persona. Esto en cuanto a la parte negativa, pero positivamente el mandamiento nos ordena que cada uno de nosotros debe guardar, administrar lo que le ha dado el Señor. Proverbios 12, 10 al 11 nos muestra cómo debían en ese tiempo guardar el bien que le había dado, en este caso a un pastor. Dice: el justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. También podemos leer en Proverbios 27, 23, cómo se dice que debe ser diligente el pastor en conocer el estado de sus ovejas y debe mirar con cuidado por sus rebaños. Note cómo en estos proverbios se nos dice que es justo que una persona que tiene un bien, en este caso un animal, lo cuide, porque es un bien que Dios le ha dado. ¿Para qué? Para administrarlo. Y estos animales, estos bienes que Dios les ha dado, es para su propio bienestar. Proverbios 27, del 26 al 27 nos dice: los corderos son para tus vestidos, y los cabritos para el precio del campo, y abundancia de leche de las cabras para tu mantenimiento, para mantenimiento de tu casa, y para sustento de tus criadas. Dios da a cada uno, de forma particular, una tierra, unos animales, para tu cuidado. Es personal. Hay un mito, y es que se cree que para lograr una sociedad ideal, una utopía, las personas deben dejar el concepto de propiedad privada. Piensan que la manera de que las personas dejen de pelearse es dejar que todo sea para uso común, comunitario, socialismo, comunismo. Pero piense la injusticia que habría en una sociedad así. Personas que se esfuerzan y trabajan arduamente, pero que no tienen derecho a disfrutar de su trabajo, sino que son obligados a dar sus bienes al perezoso que no se esfuerza
por cuidar ni siquiera de sí mismo. La Biblia, hermano, no piensa así. Dios es justo y Él da la recompensa a cada uno según obre. Él es quien nos da la propiedad privada y podemos ver cómo incluso con el 10º mandamiento se nos exhorta a no desear lo que no es de nosotros. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Son palabras muy claras, hermanos, cada persona tiene bienes particulares que le pertenecen. Pero encontramos igualmente en la Biblia textos que parecieran sugerirnos que cuando hablamos de ese servicio hacia los demás, debe desaparecer el concepto de propiedad privada y deben compartirse todos los bienes entre los creyentes. Hechos 2, 44 al 45 nos muestra cómo los hermanos de esta primera iglesia, se dice allí que literalmente tomaban sus propiedades y las vendían para repartirla entre todos. Dice allí, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Entonces ahí nos preguntamos, ¿qué pasó con el tema de la propiedad privada? ¿Se incumplió o debemos actuar como ellos? Hechos 4:32 también nos sugiere que estas personas tenían sus propiedades en común, dice allí, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Entonces nos encontramos con un cuestionamiento. ¿La iglesia debe hacer lo mismo en la actualidad? ¿Cuál es la participación de nuestros hermanos sobre nuestras propiedades? ¿Cuál es el principio que estos dos textos sugieren que debemos seguir frente a la comunión? Para esto vamos a ver 3 argumentos que nos muestran que no estamos infringiendo la propiedad privada. En primer lugar, vemos que no hay en la Biblia una ordenanza directa de la práctica de tener en común y vender todo para ofrendarlo a la iglesia. Acá estamos viendo cómo se nos cuenta un relato de lo que hicieron unos hermanos en esa época. Sin embargo, en toda la Biblia no vemos que a los creyentes se les ordene explícitamente que deben dar todos sus bienes y propiedades para el uso común. Hay órdenes y principios de generosidad, de desprendimiento, de ayuda sacrificial, pero el texto que acabamos de leer son textos didácticos que nos ilustran el principio que había en estas personas y era de hacerlo de una manera sacrificial. Hechos 11:29 nos dice que los creyentes de Antioquía dieron cada uno conforme a lo que tenía. Nos dice que, no dice que toda la iglesia dio lo que tenía, o que todos dieron lo que tenía, sino que cada uno dio conforme a lo que tenía. Entonces con esto usted puede ver que aún en Antioquía se seguía respetando la propiedad privada. Decir que esto es una obligación haría que los textos que leímos, en donde Dios nos ordena cuidar nuestros bienes y utilizarlos para nuestro sostenimiento, sean innecesarios. Por lo que no podemos desprender de este versículo o de este evento que vimos en la Biblia un principio completo. Como le digo, el principio que sí podemos ver allí es la manera sacrificial y empática con que estos hermanos obraron. Estos hermanos realmente se preocuparon hasta tal modo que llegaron a ofrecer sus propiedades. Cuestionable, pero lo hicieron con amor, con sinceridad de corazón, para sostener a los pobres, seguramente en una época muy difícil. En segundo lugar, usted puede ver también por la Biblia que los apóstoles reconocían también la propiedad privada, que esto no era para ellos algo ajeno. Hechos 5:4, Pedro se dirige a Ananías para reprenderle por el error que había hecho al querer mentir a la iglesia,
haciéndoles pensar que habían ofrendado todo el precio de una heredad. Y usted puede leer, allí dice, reteniéndola, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Pedro estaba reconviniendo a Ananías y le dice, si la retenías, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿eso que estaba allí no era tuyo? Realmente era una propiedad de ellos. Pero ¿cuál fue el pecado de ellos? Que mintieron, quisieron hacer creer a la iglesia y a Dios que habían dado toda la heredad, pero realmente no era así, ellos habían sustraído una parte. Ananías no tenía la obligación de dar el valor total de su propiedad para la iglesia. Debía ayudar según la posibilidad que tuviera, pero no se le ordenaba que diera todo el valor. Sin embargo, tal vez por ese deseo de verse como alguien de buen renombre en la iglesia, actuó deshonestamente. De esto, nuevamente aprendemos, hermanos, que no necesariamente el dar por sí solo ya es considerado como algo bueno, sino que la intención con la que se da, Dios también la ve. Finalmente, un tercer argumento de por qué entendemos que aquí con este versículo no se quebranta la propiedad privada, es que vemos que a pesar de que se tenía una buena intención de estos hermanos, de tener las cosas en común, este intento de propiedad común no funcionó satisfactoriamente en ese tiempo. Hechos 6:1 nos muestra el conflicto que dio a luz para que se nombraran los diáconos en las iglesias. Dice allí, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, a pesar de que habían dado sus casas y habían vendido todo, veíamos que aún seguían pasando necesidad. Entonces, con eso usted ve que no fue efectivo ese hecho de dar la propiedad, de dar las casas como uso común. Recordemos, como leímos hace poco, la iglesia debe tener un cuidado a los pobres, pero especialmente sobre un grupo, las viudas. Y aquí en Hechos 6:1 se nos dice que las viudas estaban siendo desamparadas. Notamos que a pesar de que estos hermanos dieron sus bienes con un buen deseo, esto no funcionó para el problema de la pobreza. Y por esto se hizo necesario la elección de varones que velaran por administrar los recursos y cubrir las necesidades de los que en este tiempo pasaban por necesidad. Espero que con estas tres razones, hermanos, entendamos que estos textos no deben entenderse como una obligación de que los creyentes en la iglesia deben dar sus propiedades para uso común, sino que se nos muestra una intención y un acto sacrificial de estos hermanos que a pesar de una buena intención tuvo que ser regulado para que pudiera realmente cumplir con su propósito de ayudar al necesitado. Efesios 4:28 nos muestra que el hecho de tener una propiedad privada nos lleva no a olvidar a los necesitados, sino antes por lo contrario, a buscar servir a los demás. Efesios 4:28 dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Dios permite que cada uno de nosotros tengamos bienes y riquezas. Y lo permite no solamente para nuestro sustento, sino también para esto, hermanos, para que nos ayudemos, para que ayudemos al necesitado. Debemos administrar y cubrir nuestras necesidades con nuestros bienes y disfrutar del fruto de nuestras manos, pero también, en la medida que podamos, ayudar a los demás y practicar con esto la generosidad. Quien recibe o necesita no tiene el derecho a exigir como suyos los recursos de los hermanos que le han dado, ni debe demandar generosidad para él. Más bien debe ser agradecido con lo que el Señor le ha concedido y esperar en lo que Dios le quiera proveer a través de sus hermanos. Esta persona que ha recibido debe agradecer cualquier muestra de amor por parte de ellos. Así que
Cada uno desde su lugar hace lo que el Señor le ha encomendado para mantener una buena comunión real y eficiente como Dios quiere de su pueblo. Vamos a concluir con unas aplicaciones. La primera es al que no es creyente, es decir, en quien no ha venido el arrepentimiento, que no se ha convertido. Y le quiero decir, amigo, que no podrá tener el privilegio de dar ni de disfrutar de los beneficios que tienen los que son parte de una iglesia local si primero no se arrepiente. No piense que usted puede hacer el bien si primero no tiene un corazón nuevo. No piense que va a recibir realmente el bien si no hace parte de una iglesia local. Puede que usted en este momento, por la gracia de Dios, esté recibiendo bendiciones físicas. Puede que esté recibiendo comida, vestido, trabajo. Pero, amigo, estas bendiciones son superficiales. Esas bendiciones no se comparan con las que reciben aquellos que son de la familia de la fe. ¿Ha visto que esta iglesia ha sido generosa con usted? Bueno, agradezca por esto, pero no se quede solamente con lo físico. Hay un alma que tiene necesidad también y que en este momento, al estar en rebeldía con Dios, se está perdiendo de una bendición mucho más grande que la que puede recibir hoy en día. Prefiera, hermano, que no le den comida, vestido, si recibe a Cristo. Si Cristo lo transforma, si se arrepiente y cree en Él, basta, es más que suficiente. A los hermanos en Cristo, todos en algún momento necesitaremos ayuda, y no únicamente monetaria. Una palabra de ánimo, un consejo, acompañamiento en tiempos difíciles, todas estas cosas no las tendremos en un mejor lugar que en nuestra iglesia. Teniendo esta bendición de poder contar con hermanos que realmente se preocupan por nuestra alma, ¿por qué hemos de buscar consuelo en otras partes del mundo? No olvidemos que es la iglesia la familia de la fe, aquella que podrá realmente animarnos de forma correcta y sincera. Si pasamos por alguna tribulación, es allí donde podremos encontrar verdadera palabra de vida. Aprovechemos esta bendición que tenemos. Pero no nos quedemos solamente en recibir, sino le invito, hermano, a que podamos ser de los privilegiados que piden con ruego el poder ayudar a los demás. Ore a Dios para que le provea los recursos, el tiempo para servir a sus hermanos en su iglesia local. Que no se diga de usted como en la iglesia de los tesalonicenses, que es ocioso y una carga para su iglesia, sino que como Pablo se esfuerza con sus manos para ayudar a los necesitados. Recuerde que no solamente es lo monetario, puede sacar tiempo para animar a un hermano, puede visitarle y ofrecerse usted mismo como ayuda, pero no se quede sin servir a su hermano. Recuerde que es más bienaventurado dar que recibir. Y por último, cada uno de nosotros pidamos perdón si no hemos sido generosos teniendo la oportunidad de hacerlo. ¿Cuánto tiempo ha estado en redes sociales, en YouTube, mirando videos, en TikTok, en la televisión, tal vez durmiendo? Todo este tiempo que ha invertido en estas cosas de manera exagerada a lo largo de su vida, hubiera podido sacar al menos 2 horas para visitar al enfermo, al necesitado, al que está padeciendo, para llamar a quien necesita un consuelo. Todo este tiempo le será de recordatorio si tuvo muchas veces la oportunidad de hacer el bien y no lo hizo. Si hoy en día tiene los recursos y la posibilidad para hacer el bien a alguien, hágalo. No dé por sentado que mañana podrá hacerlo, porque quizás ya sea demasiado tarde. Mire su corazón. Cada uno sabemos qué es lo que Dios nos ha dado. Así que seamos generosos, como dice 2 Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Oremos.